Vamos a leer mucho, entonces agarra tu Biblia y vamos, por eso me senté, para tener cerquita el texto. Y vamos a ir interpretando lo que la Escritura nos dice en esta historia. Es una historia de la cual vamos a aprender varios puntos. Y dice, para darte contexto, a Pablo lo toman preso y lo tienen preso por mucho tiempo en Jerusalén. Y entraba un rey, salía un rey y no atendían su caso. Dice que uno de los reyes que entró seguido iba a platicar con él porque esperaba que Pablo le ofreciera dinero para sacarlo. Corrupción, ¿verdad? Pero pues Pablo no era corrupto. Entonces Pablo, sabiendo que no había hecho nada, estaba ahí preso, esperando que su caso fuera revisado. Pero llegó un punto donde nadie lo atendió y entonces él hace uso de su derecho como ciudadano romano. Pablo tiene doble nacionalidad, es judío de nacimiento, pero obtuvo la ciudadanía romana por ser una persona valiosa para Roma en cuanto a lo intelecto y todo, antes de convertirse a Cristo. Él obtiene esta ciudadanía. Y como ciudadano romano, él tiene un derecho. Y ese derecho es ser juzgado en un caso muy difícil, que den un veredicto en contra de él. Él puede apelar y decir, quiero que César me juzgue. Y entonces él, al ver que no era sacado, que no era atendido, llega el momento donde él solicita y dice, apelo a ser atendido por el César. Y entonces lo mandan, ¿verdad?, hacia Roma, porque también le habían dicho a Pablo, le habían revelado que iban a tratar de matarlo. Y él entonces apela a César para ser llevado y lo mandan como un preso de alto peligro, custodiado y resguardado, y pues ya nadie de los que lo podía atacar lo ataca. Y ahí está situada esta historia, en ese viaje de Pablo. Y dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fueran los amigos para ser atendidos por ellos, y haciéndonos a la vela desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Vamos a ir despacito. Y lo primero que a mí me gusta resaltar, ¿verdad?, es cuando dice la frase embarcándonos. Comenzó un viaje y era un viaje en barco. Ellos se embarcaron, ellos comenzaron una travesía, comenzaron un viaje. Nuestra vida en Cristo es una travesía, es una aventura en el buen sentido de la palabra. Tenemos un destino al cual queremos ir. Hay una tierra prometida para nosotros en el cielo, en la segunda venida de nuestro Señor. Y la palabra nos marca que nosotros somos ciudadanos del cielo y peregrinos en este mundo. Pasajeros, no somos habitantes de aquí. Nuestro destino no es terrenal. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra cultura, la manera en la que nos desenvolvemos, la manera en la que hacemos
familia, la manera en la que vivimos nuestros matrimonios, la manera en la que hacemos relaciones interpersonales, la manera en la que tratamos a nuestra familia, todo esto debe de ser de acuerdo a los principios del reino de los cielos. No nos regimos por los principios de este mundo. Amén. Este mundo nos dice, ¿sabes qué? El que no tranza, no avanza. ¿Qué nos dice el reino de los cielos? Que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es decir, no necesitas transar con que vivas de manera justa delante de Dios. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Cuando traes pleito con alguien, ¿verdad? Dices, pues para canijo y medio, ¿verdad? O sea, yo soy más. Aquí se topan con pared. Cuando vienes a la palabra te dice, ama a los que te ofenden, ora por los que te persiguen, ¿verdad? Es una contracultura. En el mundo te dicen, ¿verdad? Si tú eres hombre, el más hombre o el más macho es el que ande con más mujeres y en excesos y viviendo, haciendo pleito a los demás. Y la palabra dice, no, que un verdadero hombre es aquel que se entrega a una sola mujer, a su familia, y les ama como Cristo amó a la iglesia. En el mundo, las mujeres son valiosas por su estética, por cómo se ven. En el reino dice, no te preocupes por ponerte aretes o arreglarte muy bonita, ¿verdad? Más bien toma atención en el cuidado de tu corazón, en el cuidado de tu espíritu. Ojo, no dice que no te arregles, dice que no sea lo principal. Échate tu manita de gato o zarpazo de tigre, lo que ocupemos, ¿verdad? Tú échale ganas. Pero es una contracultura en la que estamos embarcados. Cuando tú le dices sí a Cristo, tú no te diste cuenta, pero te embarcaste en algo. Te agarraron y te aventaron a un barco que se llama Camino de Dios, Camino de Fe, en el cual vas a tener que ir hacia una tierra prometida. Una embarcación no va solo. Me gusta que Pablo iba con, ¿quiénes iba? Con amigos. Dice que cuando llegó a cierto lugar se le trató humanamente y permitían que los amigos le atendieran. Aquí está escribiendo, de hecho Lucas está escribiendo en primera persona porque él va en ese viaje. Dice, zarpamos, salimos, fuimos, yo vengo aquí. Y es una comitiva, déjame decirte que puedo entender yo en esta parte también. Y es que tú y yo no podemos vivir la vida de fe solos. Tenemos un círculo de personas que se llama iglesia, por eso vienes a una iglesia local, porque aunque pertenecemos al cuerpo de Cristo universalmente y la iglesia de China y nosotros somos una sola en el espíritu, pues la verdad es que no los ves, no ves a nuestros hermanos chinitos, a nuestros hermanos japoneses o a nuestros hermanos españoles, no convives con ese sector de la iglesia, pero no se espanten, ¿verdad? Pero con quien sí convives es con esta iglesia local. Por eso queremos convivir, por eso queremos tener un almuercito, porque es nuestra parte del cuerpo con la que sí estamos. No podemos vivir la vida de Cristo solos, tenemos que estar en comunidad. Di conmigo, comunidad. Las primeras predicaciones del próximo año ya las tengo planeadas y se trata precisamente de la iglesia local, de cómo ve Dios la iglesia local y cómo deberíamos verla nosotros y por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos reunimos, por qué nos juntamos, por qué adoramos. Pero bueno, eso es para el próximo año. Te voy dando el spoiler para emocionarte. Espero que te emocione, ¿verdad? Algunos dicen, uy, Abimael, qué emocionante. Pues espero que sí te emocione. Pero también Dios te dio una familia, no nada más la familia de los hermanos en Cristo, sino tu familia con la que tú estás. Algunos tal vez ya están caminando en Cristo, otros tal vez no, pero vives en conjunto. Dios nos creó en comunidad.
Cuando vio a Adán solito ahí, ¿verdad? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solo se trataba de darle una pareja, sino de darle una comunidad, porque después esa pareja tuvo hijos y esos hijos tuvieron hijos y empezó a vivirse en comunidades donde los que gobernaban eran los más ancianos, los patriarcas, pero era una gran familia. Y luego se forma Israel y las naciones a lo largo se formaron de origen ¿de qué? De familias. Amén. Por eso el diablo quiere atacar la familia. Por eso nosotros como creyentes defendemos la familia y la familia tradicional, la familia de acuerdo al plan de Dios. Amén. Ellos zarparon. Y cuando zarparon, llegó un momento donde navegaron, dice, a sotavento de Chipre, o sea, en contra del viento, dice, porque los vientos eran contrarios. ¿Cómo eran los vientos? Contrarios. En esta travesía que tenemos, va a haber momentos donde vas a enfrentar vientos a favor, que te van a hacer viajar rápido. Si tú eres un barco y tienes una vela, si sabes qué es la vela de un barco, ¿verdad? Es como una grande tela que sirve que el viento la impulsa y hace que el barco por sí solo se mueva más rápido en el mar. En el mar tú dependes de agarrar corrientes de viento y corrientes marinas, pero son mayormente las de viento. Y un viento en contra, ¿qué hace? Te avienta para atrás. Un viento en contra no te deja avanzar. Mi amado, esta aventura en Cristo tiene vientos en contra también. Va a haber momentos donde vas a sentir que todo está en tu contra, que todo está avanzando, que tú estás en contra de la corriente. Tú y yo somos como los salmones. Los salmones son unos peces que llega un momento en que Dios en su sabiduría de haberlos creado se despierta en ellos un instinto y estando en lo más bajo de los lagos, algo se enciende en ellos, no lo sabemos explicar, no lo saben explicar ellos porque no hablan, nunca he platicado con un salmón, pero empiezan a nadar río arriba, no sé si tú sabías eso. Empiezan a ir en contra de la corriente y incluso tienen que saltar. No van nadando porque es tan fuerte la corriente que tienen que hacer saltitos para ir ganando esa corriente en contra. Y tú ves ese fenómeno donde hay zonas de salmones. ¿Y sabes por qué es? Porque cuando llegan a la punta, cuando llegan a donde tienen que estar, ahí ponen sus huevos y ahí se reproducen, para que los salmones nuevos, los bebés salmones, nazcan y vayan río abajo y llegue un momento en la vida de ellos donde algo se active, donde algo se despierte y empiecen a hacer el mismo proceso y empiecen a ir río arriba. ¿Qué te quiero decir con esto? La vida de fe nos gustaría que fueran puros ríos hacia abajo, así rápidos, aventuras. Nos gustaría que fuera pura corriente de viento a favor. Pero para que tú te reproduzcas, tú tienes que vencer la corriente contraria. Tú tienes que ir en contra de la corriente. Tú tienes que ir muchas veces con vientos en contra. Y una característica de los vientos en contra es que avanzas lento. No vas rápido. Porque cuando hay viento en contra, ¿sabes cómo tienen que avanzar? Cierran la vela y agarran los remos. Y entonces la tripulación empieza a remar y a remar y a remar. ¿Y sabes qué produce eso? Cansancio, desgaste. No es fácil porque en el viento a favor tú te sientas a tomar una tacita de café y vas avanzando. Pero con los vientos en contra, tú tienes que echarle ganas, tú tienes que fortalecerse. Tú no te puedes quedar sentado, porque si tú te quedas sentado, inmóvil, lo que va a pasar es que vas a ir a dar hacia atrás.
vas a ir retrocediendo. Y tú tienes que tomar la decisión de esforzarte. Por eso la Biblia nos dice en Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, toma el control de tu vida en fe, y en los momentos de vientos contrarios te tienes que esforzar y tienes que ir hacia el destino que Dios trazó, hasta esa meta del viaje. Luego dice, habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Cilicia. Hallando ahí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando por muchos días, y llegamos a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. ¿Ves cómo sigue avanzando y sigue habiendo una continua dificultad? Dificultad. Van costeando, no van mar abierto, van pegadito a la costa porque necesitan estar seguros lo más cerca de tierra, porque los vientos son contrarios. Y necesitan estar cerca de una base, necesitan estar cerca de un lugar cuando las cosas se pongan difíciles, poder desembarcar, poder descansar y luego continuar el viaje. Y es un viaje que ellos no saben cuánto va a tardar. Tal vez lo habían presupuestado de en 2 semanas estamos allá. Y de repente no, de repente la vida les trae un cambio de clima. El cambio de clima me encanta porque tú no lo puedes controlar. El cambio de clima es cuando tú y yo estamos haciendo planes en nuestra vida para algo y de repente algo sale de nuestro control, algo sale de lo que teníamos planeado y tenemos que seguir remando y tenemos que seguir avanzando, aunque sea a duras penas. Yo sé que ahorita tal vez estás aquí sentado y estás diciendo, esta predicación no me está gustando mucho. No es la predicación que me emociona donde un niño mata a un gigante y le corta la cabeza. No es la predicación que me emociona donde vienen los carros del faraón y están a punto de atacar al pueblo de Israel y de repente el mar se parte y ellos atraviesan gozosos y luego se cierra y mata a todos los del faraón. No es esa predicación. Es una predicación donde yo te digo que a veces nos va a tocar seguir adelante a duras penas, pero hay que seguir adelante. Amén. Pablo estaba dependiendo de Dios. Pablo no dependía del barco, no dependía del viento, no dependía del centurión que lo llevaba. Pablo era una persona que estaba siendo llevada por alguien más y estaba enfrentando circunstancias naturales y solo podía terminar el día diciendo, Dios, en ti confío. Cuando él se daba cuenta que no podían avanzar, cuando él tenía que, como parte de la tribulación, no creas que él iba en el camarote sentado leyendo sus cartas que había escrito, no. Él se tenía que agarrar los remos y cuando estaba ahí ya a edad avanzada, remando y cansándose, ¿verdad? Yo me lo imagino, no lo dice la Biblia como tal, pero si cantaba en un calabozo después de ser azotado, yo me imagino que ahí iba con Lucas adorando, ¿verdad? Lucas con el remo de un lado y Pablo del otro diciendo, la que nos tocó, ¿verdad, compadre? Por el reino sí, pero gloria a Dios. Y vamos a duras penas, pero vamos. Y vamos avanzando poco a poquito, pero avanzamos. Amén. Costeándola, versículo 8, con dificultad. Costeándola con dificultad. Cuando yo era niño jugaba videojuegos. Y los videojuegos de mi tiempo, no sé los de ahorita, porque ya no juego casi, pero los de mi tiempo tenían una característica. Tú le podías poner fácil, medio, difícil, ultra fácil, ultra difícil, very hard. Dice un amigo, a nosotros nos tocó vivir la vida en very hard. Hay gente a las que le toca en very easy. Nacen en una casa con mucha opulencia, con muchas facilidades,
y al menos en ciertas circunstancias de la vida les toca en easy. Y hay otros a los que nos toca en hard o en very hard, muy difícil. En muy difícil los enemigos son más. En muy difícil los balazos vienen al por mayor. En muy difícil con cualquier rosacito te matan y tienes que reiniciar el juego. Pero ¿sabes quién se vuelve bueno jugando ese juego? El que lo juega en bien difícil. Si tú lo acabas en bien difícil, cuando lo vuelves a agarrar y te lo ponen en fácil, mira, con una mano. Porque ya te echaste el tiro en bien difícil. Las dificultades nos forman carácter. Enfrentar dificultades y llegar con dificultad a donde queremos llegar nos hace poder enfrentarnos a la próxima prueba y que nos sea más fácil. Inclusive hay pruebas en el juego que no se desbloquean hasta que pasas unas. Y en la vida igual, hay áreas de nuestra vida que Dios va a estar tratando continuamente. Si tú y yo no aprendemos y no pasamos la prueba hasta que se desbloquea y vamos a la que sigue. Amén. Pero cuando llegan a un lugar llamado Buenos Puertos. Eso sí me gustó. ¿Cómo son estos buenos? ¿Cómo son estos puertos? Buenos. No llegó a puertos chafos, no llegó a puertos feos, no llegó a puerto la tristeza, no llegó a puerto la soledad, llegó a un buen puerto, porque el destino que tiene Dios para nosotros después de costear difícil, después de los vientos en contra, son buenos puertos, son buenos lugares, son pensamientos de bien para ti y no de mal. Caminos más altos que nuestros caminos. Bendición hasta que sobreabunde. Mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros por medio de Él. Esas son las bendiciones, son buenos puertos. Cuando llegues al cielo, vas a llegar al mejor puerto de todos los puertos. Cuando estés viendo, yo me imagino, ¿verdad? Quiero ver ese lugar. Cuando estés viendo la mesa de las bodas del Cordero y estés buscando tu lugar y de repente veas una corona, un asiento, ¿verdad? Un plato ahí que dice reservado a Abimael Rodríguez. Yo decir, wow, este es mi buen puerto, por esto viví, por esto peleé, por esto lloré, por esto me cansé, para llegar y sentarme y ver al Rey de Reyes. Amén. Y en ese buen puerto no voy a estar solo. Ahí vas a andar tú. No sé cómo nos acomoden en las mesas de las bodas del Cordero, pero algunos de ustedes tal vez los vean o de cerca o de lejos, o nos paremos al cafecito. No sé qué vaya a ver ahí, ¿verdad? Pero sé que te voy a ver del otro lado. ¿Y sabes qué voy a ver del otro lado? No te voy a ver así como te veo hoy, a veces cansada, a veces cansado, a veces agüitado. No. Te voy a ver con una sonrisa en el rostro. Te voy a ver sin tristeza, sin dolor. Y voy a ver a una persona que atravesó esta travesía a través de la fe y que lo logró. Amén. Allá nos vamos a ver. Y aquí también, aquí nos vemos cada domingo. No hay problema. Versículo 9. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pasó el tiempo, tuvieron que moverse de buenos puertos y no habían comido. Y Pablo les decía, varones, veo que la navegación va a ser en perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Fíjate qué curioso, Pablo está ahí y siendo un hombre de Dios, Dios le ha mostrado que vienen situaciones peligrosas, que coman, que se deshagan de la comida,
coman primero y se deshagan de la carga para poder ir mejor. Pero hay otra persona que es experta, que es el piloto de la nave, el navegante. Y el centurión tomó la decisión que la mayoría de nosotros hubiéramos tomado. Si tú tienes a un experto en navegación y acá tienes a un conferencista, ¿a quién le haces caso? Pues al navegante. Si a mí me traes un ingeniero civil y me muestra un proyecto de construcción, ¿verdad? Y me dice, mira, aquí van a ir los traves y las vigas y esto, y me traes a un chalán que tiene 2 días trabajando y dice, sí, yo ahí medio lo saco, pues yo le voy a hacer caso al ingeniero. Eso lo haríamos todos. Sin embargo, aquí lo que le faltó a este centurión fue ver quién le estaba mostrando qué a quién. Y Pablo tenía en este momento de la historia, Pablo era más confiable que un navegante. Tú y yo necesitamos buscar qué dice Dios. No qué dice el experto que tenemos aquí al lado. Ay, estoy bien preocupado, pastor, porque el año 2025, ¿verdad? Ya vio todo lo que pasó y el gobierno y la crisis y la economía y los especialistas dicen que esto viene peor. Bueno, pues déjame decirte una cosa, deja de hacerle caso al especialista para depender de él y pregúntale a Dios qué dice Dios. A lo mejor Dios te sorprende y te dice, sí viene peor, pero mira, hazle así. O a lo mejor Dios simplemente te va a decir una cosa, confía en mí, yo sé lo que hago, cómo lo hago. Judy, la hija del pastor, y Toño, el yerno del pastor, nos compartían a los pastores hace 2 semanas de una frase que en medio de un proceso de enfermedad que tuvo Toño, tuvo una embolia, ¿verdad? Y al mismo tiempo Diego, el hijo de ellos, estaba teniendo otra enfermedad de púrpura y una enfermedad complicada las circunstancias. Dice que su papá solamente le repetía una frase: Jesús está en la barca. Jesús está en la barca. Dice, y ella la escuchaba, dice, y pues sí, le daba ánimo, pero aprendió en el proceso, al cruzarla, al final poder decir, ¿sabes qué? Jesús está en la barca. Nuestro Dios nos va cuidando en la navegación. Tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios. Aquí la clave es que Pablo dependía de Dios. Pablo no dependía de sus planes o de sus proyectos, no dependía de otros, no dependía de nadie más que de Dios. Ahora fíjate, dice que Pablo les decía esto y se pusieron de acuerdo y la mayoría decidió que había que seguir avanzando. Versículo 13, soplando una brisa del sur, pareciendo que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. La brisa del sur es una brisa cálida, son vientos cálidos. Es decir, parecía que la tempestad ya se había pasado. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Cuando tú no consultas a Dios, cuando tú no dependes de Dios, a veces va a parecer que te va a ir bien. Aquí la gente se puso de acuerdo, tomaron la decisión entre todos en vez de buscar a Dios. Pablo decía que se esperaran, ellos decían que había que seguir y la mayoría decidió seguir y siguieron. Y entonces cuando van partiendo, de repente los vientos vienen del sur. Y yo me imagino que volteaban a ver a Pablo y decirle, ¿ves? Te dijimos,
Que así era la cosa. Tú y tu religiosidad, tú y tu onda esa de que Dios a ti te mostró y de que Dios a ti te... Mira, teníamos razón. Mira, ¿sabes qué? He dejado de buscar a Dios. A mí me dijo una persona, me dijo esta frase. A mí me ha ido mejor ahorita que ya me alejé de Dios, que todo el tiempo que estuve fiel en la iglesia, que diezmaba y ofrendaba y servía a Dios, ahorita que ya no estoy con Él, me está yendo mejor. Y yo por dentro de mí pensé una cosa, dije, pobre tonto, porque de entrada no es cierto. Aunque tengas más dinero, aunque tengas más bienes, tu vida no hay paz, no hay tranquilidad, no está esa paz que solo Dios te puede dar, de eso estoy seguro. Pero los vientos del sur son momentáneos. El cuidado de Dios es eterno. Con vientos del sur o con vientos del norte. Con viento a favor o con viento en contra. De las dos vamos a vivir en Cristo, pero con Cristo. Y cuando tú ves la vida de esta persona a los años, hoy es evidente que no le ha ido mejor. Está totalmente frío, alejado de Dios, su matrimonio en problemas. Y sí, cierto, sí, tiene más dinero que antes. Puso negocios y le jalaron. Pero el dinero no es la fuente del gozo. Eso viene solo en Cristo Jesús. Y entonces llega un momento donde ahora todo cambia y viene un viento contrario y les pega. De tal manera que dice, nos tuvimos que dejar llevar. Mira, va a llegar un momento, si tú y yo somos necios, nos va a pegar un ventorrón de esos, que lo único que nos va a dejar al final es decirle a Dios, ya entendí, me pongo flojito y me dejo llevar. Pero ¿qué necesidad hay de eso? Me pregunto yo. ¿Será necesario llegar a ese punto? Ahora, tal vez llegas ahí porque son circunstancias de la vida. Si un día llegas a un momento donde todo parece que se está perdiendo, déjate, doy la solución. Déjate llevar. Abandónate. Dice aquí, nos abandonamos. Porque cuando tú te abandonas, Dios te toma. Cuando tú dejas de ser tú, Dios empieza a manifestarse Él. Cuando tú dejas de querer gobernar tu vida y dices, ya no me queda de otra, Señor, que sea lo que tú quieras. Dice Dios, así era la ecuación. Yo te voy a llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Y se va poniendo peor cada vez, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Al día siguiente empezaron a alijar, o sea, a tirar las cosas, a aligerar la nave. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no ha aparecido ni sol ni estrellas por muchos días, acusados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tal vez en algunas partes de tu vida estás así. Te sientes con poca o con nula esperanza. Yo he estado ahí, se siente horrible. Yo he dicho, ya, esto no va a pasar. Ya no jaló, no fue para mí. Gracias Dios. Yo he estado ahí. Y uno pensaría que es un momento de pérdida. Pero la verdad es que en el reino, esos momentos donde pierdes toda esperanza, Dios puede brillar con su esperanza. Y algo puede cambiar.
Pablo dice, versículo, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, se puso en pie en medio de ellos y dijo, Pablo no se quedó con las ganas. Pablo dijo, ¿habría sido cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida? O sea, así les dijo, yo les dije y no me hicieron caso, hubiera sido mejor que me oyeran. Dice, pero ahora, ya en medio de esta situación difícil, fíjate las palabras de Pablo, los exhorto a tener buen ánimo. Yo creo que si estuviéramos nosotros en el barco con Pablo, estaríamos buscando qué aventarle. Algo, ¿verdad? Pablo, cállate la boca. ¿Cómo que vamos a tener buen ánimo? No se ve el sol, no se ve la luna, no se ven las estrellas. Hay una tormenta furiosa afuera y estamos aquí por nuestra terquedad. Y Pablo les dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. ¡Wow! Pablo se para y les dice, estén tranquilos, nadie se va a morir. La nave sí se va a echar a perder, pero de nosotros nadie se va a morir. Te voy a decir una cosa, Dios nos va a cuidar y podemos cambiar a una nave nueva, porque en la que estamos se hizo pedazos, pero nosotros nos va a guardar. Amén. Nos va a guardar. Si viene una persecución y matan a todos los creyentes, en el reino vamos a prevalecer. Si viene algo difícil y llevándolo al extremo más grande, en el reino de los cielos vamos a estar en plenitud. Pero aún aquí hay familias que han tenido que empezar de cero, que les pegó una crisis laboral o una enfermedad o algo, y tuvieron que empezar de cero, se tuvieron que ir a otras ciudades, literalmente perdieron lo que tenían y comienzan de nuevo y Dios les da gracia y de repente ves que se perdió una nave, pero que siguen estando ellos. Y se puede volver a navegar. Ahora, ¿por qué sabía esto Pablo? ¿Por qué Pablo se atreve a decir con tanta seguridad esto? Fíjate lo que dice. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy, a quien yo sirvo, y me dijo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Vino un ángel y me dijo que no me voy a morir y que no se van a morir ustedes. Pero aquí hay una palabra que me llama la atención. Te ha concedido. ¿Qué es lo que se concede? Lo que se pide. ¿O no? Pablo estaba orando todos los días, no solo por él, por los canijos de la nave que no le hicieron caso, por los de la nave que lo llevaban preso, por sus apresores. Él estaba orando por ellos. Él no solo le dijo, Señor, sálvame en el mar, a mí, a Lucas, aquí a la raza que estamos aquí, sálvanos, que todos se mueran y nos podamos escapar. Pablo está diciendo, ten misericordia de estos hombres que no te conocen y que se van a morir sin Cristo si se mueren ahorita. Dales chance de que te conozcan. Guarda la vida de ellos. Y el ángel le dice, Dios dice que sí. Dios te escuchó. Porque no estás pidiendo para ti nada más, estás pidiendo para otros. Y Pablo dice, por tanto tengan buen ánimo, porque yo confío. Esa es la clave. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hasta aquí vamos a terminar. Si sigues leyendo, ves que al poco tiempo
llegan a tierra e incluso llegan a comer. Y me llama la atención porque Pablo, saliendo del naufragio, se pone a servir, va a cortar leña. Y cuando está cortando la leña, la pone en la brasa. ¿Y sabes qué pasa? Sale una víbora y lo muerde. Y uno diría, ya estuvo bueno, ¿no? Uno diría, Dios, me metiste preso, estuve encerrado años injustamente. Cuando apelo al César, me sacas y me haces pasar por toda esta dificultad. Tuvimos que navegar, tuvimos que naufragar, se perdió la nave. Aquí estoy, ya por fin estoy en tierra seca y me muerde una víbora. Muchos de nosotros, por menos que eso, estamos poniendo en Facebook, ya no quiero ser tu mejor guerrero. Porque pues sabemos que las peores batallas se las da a sus mejores guerreros, ¿verdad? ¿Y sabes qué hace Pablo cuando lo muerde la víbora? Léelo después, para que veas que es cierto. Se la sacude. Se sacude la víbora. Si tú sales del naufragio, si tú sales de la tempestad y cuando sales te muerde una víbora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sacudírtela. Mira, otro problema va ahí con esto. Pablo no volteó y dijo, ¡ay, ayúdenme! ¡Alguien sáqueme el veneno! No, llévenme al IMSS. No, ahí te matan, te terminan de matar, me van a quitar el otro brazo. No. Pablo dijo, se quita la víbora y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y la gente volteó a verlo, diciendo, este cuate en cualquier momento se va a empezar a sentir mal. Y cuando vieron que no le pasó nada, dijeron, ¡wow! Primero dijeron, ¿qué hombre es este? Que saliendo del mar, los dioses no lo dejan vivir y lo pica una víbora. Y cuando vieron que no pasó nada, dijeron, wow, ¿qué hombre es este que su Dios está con él? Sacudámonos las víboras, en todo sentido. Porque ha prometido que no probarás cosa mortífera que te haga daño. Que tú y yo estamos para hollar serpientes y escorpiones. No escaleras, escorpiones. Que tú y yo podemos vencer y triunfar en Cristo Jesús. Y la víbora, ¿sabes qué le pasó? La echó al fuego, se murió ahí quemada. Así de sencillo. Pero yo creo que Pablo yo hasta me lo imagino ya así como, por favor, esto no es nada. Ya me aventé todo este tiro. La confianza, Pablo dijo, yo confío en Dios, que se hará como Él ha dicho. Y al final Pablo efectivamente llegó a Roma, llegó a su destino. Y los que estaban con él, por haber estado con él, se salvaron. Tú y yo vamos a llegar a nuestro destino y tenemos que hacerlo impactando a todos los que están a nuestro alrededor. Sean buenos o malos con nosotros, nos ayuden o no, sean amigos o sean los que nos tienen presos. Todos los que están a nuestro alrededor necesitan de Cristo. Y si tú y yo tenemos a Cristo, tenemos que compartirles. Amén. Y bendecir a los que estén con nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta mediodía ya, Señor. Porque tú estás con nosotros. Dependemos de ti. La historia de hoy, lo que yo quiero que aprendamos es que tengamos vientos en contra, tengamos vientos recios en contra nuestra, tengamos vientos del sur que nos lleven rápido, naveguemos a duras penas, nos tengamos que dejar morir, haya una tormenta furiosa afuera de nosotros o esté todo en calma, podamos aprender a depender de ti, a tener la seguridad
de que tú estás con nosotros y que nuestro propósito se cumplirá. Que nuestro propósito se cumplirá, Jesús. Gracias te damos. Enséñanos a confiar en ti y a depender en ti. En tu nombre. Amén y amén.